Lo dijo en la primera hora. Muy bien, entramos a la última hora de noticias en este día viernes. Ya mejora el clima, como que se quiere despejar el cielo, ¿no? Ha dejado de llover. De todas maneras, insistirles, queridos oyentes, internautas, manejen con precaución, por favor, porque el asfalto en muchas de las calles de la capital está mojado. Bueno, retomemos el tema de la crisis carcelaria, los anuncios generados en el curso de esta semana, el inicio de esta semana por el presidente de la República. Ayer la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, a un medio colega le había anunciado que la mesa de seguridad, le llaman así, ha comenzado a elaborar un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. El anuncio inicial del presidente de la República sobre tipificar la autoría de dominio por organización luego fue rectificado por el propio mandatario, una fe de ratas, porque es una figura que existe desde 2014 y prácticamente todos los penalistas le alertaron eso al presidente de la República, que tuvo que hacer esta rectificación. Pero, ¿cómo evaluamos esta semana? Le pregunto a un especialista en la materia, el jurista Joffrey Campaña, que nos atiende de modo telemático desde el puerto principal. Doctor Joffrey Campaña, bienvenido, buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Qué gusto. Buenos días, un gusto siempre estar con ustedes. En esta fría mañana también en Guayaquil, por cierto. Estamos con un clima algo atípico. Ya, pero bueno. Pero el frío de Guayaquil es calor para el serrano, oiga, no se compara. Eso sí. Pero acá lo sentimos, parece mentira, pero lo sentimos. Estas mañanas muy frescas nos ponen en situación especial. Pero bueno, yo creo que la crisis carcelaria, la situación que vivimos hace muy pocos días, la respuesta del presidente de la República, esto de la mesa de seguridad, declaraciones más, declaraciones menos. Ayer la presentación e inicio del debate sobre el informe presentado por la Asamblea Nacional, informe de 600 y tantas páginas. He podido leerlo ya casi en su totalidad, creo que es un informe muy bien sustentado. Debe llevarnos a muchísimas reflexiones. La primera de esas reflexiones, a mi juicio, es que lamentablemente el gobierno nacional no ha tenido la reacción esperada ante los sucesos lamentables no de esta semana, sino de este año. Ya este año, inclusive durante el gobierno del presidente Moreno, se produjo una masacre. Luego, ya durante el gobierno del presidente Lasso, y allí llama mucho la atención que, sabiendo que estamos ante una bomba de tiempo tremendamente grave, peligrosa para la seguridad nacional, no se hayan tomado a tiempo ningún tipo de medidas. Y lo más grave aún es que después de la reciente matanza, sigamos con una absoluta inacción y que incluso ha llevado al presidente de la República a un enfrentamiento con el presidente de la Corte Constitucional. Yo creo que esto no ayuda en absoluto para el país. Seguimos ahora mismo con el problema del secuestro de la hija de alias Fito, ante una inminente escalada de violencia, no solamente dentro del sistema penitenciario, sino afuera. Y creo entonces que se está teniendo una reacción lenta, tardía e incompleta de parte del gobierno nacional, que al final tendrá que llevar la responsabilidad política de la inacción. Doctor, buenos días. ¿La solución o parte de la solución radica necesariamente en un tema de reformas legales? No necesariamente. Hay reformas inmediatas que pueden tomarse y otras que probablemente pudieran requerir reformas legales. Pero mire, yo le cito ejemplos muy sencillos. En este momento hay muchísimos presos sin sentencia, número uno. ¿Eso se puede resolver de forma inmediata? Por supuesto que sí, con una reacción rápida del Consejo de la Judicatura y la Función Judicial. Segundo, existen en este momento muchísimos presos, yo no los voy a llamar personas privadas de libertad, creo que esos eufemismos no están bien. Hay muchísimas personas privadas de la libertad que tienen sentencias por delitos menores, cosas insignificantes, y que están a las puertas de cumplir su condena. Creo que esas personas tienen que ser indultadas de inmediato. Y eso es un tema que en una semana está resuelto. Luego, tenemos miles de personas con prisión preventiva. Sin sentencia, con prisión preventiva, dentro de los términos que puede durar la prisión preventiva.
Pues bien, si constitucional y legalmente la prisión preventiva es la última acción a la que se puede acudir, es cuestión de analizar cuáles son los casos, revisar aquellos en los que efectivamente se cumplen con los requisitos de la prisión preventiva y en consecuencia revocar esas prisiones de manera inmediata. Y tendríamos en 1 o 2 semanas 2, 3 o 4 mil personas no peligrosas en sus casas eventualmente, con un arresto domiciliario. Luego creo que hay medidas que pueden adoptarse de manera muy rápida y una de las gravísimas es esta de la prisión preventiva y del abuso de la prisión preventiva. Pero la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué se abusa de la prisión preventiva? Y allá hay 3 ejes muy claros. 1, abogados que piden la prisión preventiva. 2, fiscales que piden la prisión preventiva sin tener que hacerlo. Y lo que es más grave, jueces que las conceden. ¿Por qué se conceden estas prisiones preventivas de forma tan generosa y fácil? No podemos esconder realidades porque hay una enorme corrupción judicial y porque hay un enorme desconocimiento en muchos casos y porque a sabiendas de que las cárceles son infiernos en definitiva, muchos abogados y muchas partes clientes de abogados buscan extorsionar al posible perjudicado para resolver problemas de orden civil, por ejemplo, que no meritan cárceles. Pero mientras no tengamos un sinceramiento de lo que ocurre, entonces se hacen anuncios. Vamos a reformar las leyes. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo toma reformar una ley? 6 meses, 9 meses, 1 año. Vamos a esperar 2, 3, 4 masacres más. Estamos como gobierno simplemente a la expectativa o mirando o inclusive a ratos pidiendo ojalá y se maten un poco más. Yo creo entonces que el problema es tan grave que además incumple obligaciones del Estado ecuatoriano que tienen la enorme obligación de garantizar la vida de las personas presas. Estamos incumpliendo normativa de la Corte Constitucional Ecuatoriana, que es obligatoria, y yo creo que allí vamos en los próximos años a ver algunos procesamientos penales inclusive por omisión de autoridades del actual gobierno. Entonces creo que hay medidas urgentes que tienen que tomarse, pero que no se están tomando. Doctor, y siguiendo un poco en la línea de esta necesidad de reformar leyes, como dice el gobierno nacional, ¿qué debería ser reformado? Entendemos que evidentemente va orientado al Código Orgánico Integral Penal, pero ¿qué es lo que debería ser reformado dentro del código un poco para atender la emergencia carcelaria? Porque veíamos al presidente de la República hablar del tema de la autoría por dominio de organización, que en cierta medida ya existe, nos han explicado que no es una figura o un tipo penal como tal, pero ¿hacia dónde deberían apuntar esas reformas? Yo creo fundamentalmente que la reforma debe enfocarse hacia la despenalización de ciertas conductas. Número 1, es decir, que ciertas conductas que hoy día están tipificadas como delitos y que tienen como sanción eventualmente la privación de libertad, dejen de ser delito y que en otros casos, otras conductas que siendo delitos tengan como sanción no necesariamente la prisión. Yo creo que el concepto de la prisión en general en el Ecuador para la sanción de conductas que se consideran afectan a la paz social, al normal desenvolvimiento de los ecuatorianos, no ha sido bien contemplado y se piensa siempre que la sanción debe ser la privación de libertad. Yo creo que ese es un gravísimo error. Y si usted me permite, le cito un ejemplo brevísimo. Por ejemplo, si usted no afilia a una persona a la seguridad social dentro de cierto plazo, entonces la sanción es la cárcel. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene eso? Ningún sentido. El hecho de que alguien pueda construir sin permiso de la autoridad competente municipal y eventualmente pueda ser privada de la libertad por esa razón es un sinsentido. El hecho de que una persona no pueda pagar eventualmente pensiones alimenticias y tenga como consecuencia que pagar prisión es un absurdo. Entonces, las reformas desde mi punto de vista deben ir hacia allá, porque lo otro es, debe exigirse el cumplimiento de la ley. ¿Y qué significa esto? Cito ejemplos. La ley contempla que la prisión preventiva no puede ser ordenada de manera ligera. Eso está en la ley. ¿Qué van a reformar? Absolutamente nada. Sobre el tema de la autoría mediata que mencionó el presidente y que luego anunció pues, que era un error, pero no obstante se mantiene en el error al sostener que simplemente va a ampliarse la figura. El código es clarísimo, no requiere ninguna ampliación. Ahora, si quieren ir a reformas de otro tipo, que sean trascendentes, entonces tienen que analizar primero lo que ya existe, cómo se ha regulado, cómo se ha manejado en el país, cuáles han sido las interpretaciones legales e inclusive constitucionales y plantear reformas, si acaso el país necesita esas reformas. Pero les cito, por ejemplo, uno de los graves problemas que trató de endilgar el presidente de la República, la Corte Constitucional, fue el concepto de cuál es el límite de la actuación de las Fuerzas Armadas.
Y allí han salido algunos constitucionalistas a criticar a la Corte, cuando el tema es muy sencillo. Este no es un invento de la Corte actual ni como consecuencia de la última declaratoria del estado de excepción. El límite en la actuación de las Fuerzas Armadas en las cárceles viene desde hace muchos años y ha sido absolutamente regulado, analizado, explicado por la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué pasó con el último estado de emergencia? Que el presidente de la República, por desconocimiento o no sé por qué otra razón, simplemente trató de saltarse criterios ya muy arraigados de la Corte Constitucional para luego tratar de responsabilizar por su inoperancia gubernamental a la Corte Constitucional. Entonces, y como conclusión de este tema, no creo que el problema de fondo pasa por reformas legales. Pueden ser necesarias, sí, pero mucho de lo que está ocurriendo se reforma sin necesidad de leyes, sino reformando actuaciones administrativas, reformando la forma como el gobierno muestra su interés en el problema carcelario, asignando recursos necesarios para resolver el problema y ante todo con la decisión y contando con gente que conozca de los problemas que se producen. Y creo que allí también está parte del problema, y es que el equipo más cercano que asesora al presidente de la República no conoce de estos temas, creo que no está suficientemente capacitado en temas de derecho público, y esto provoca que el presidente cometa errores de bulto en sus últimas actuaciones. Ahora, justamente aquello, yo lo comenté esta mañana en mi espacio. De hecho, a lo largo de la semana, casi que este tema lo he comentado en la primera parte de este noticiero con nuestra audiencia, la situación carcelaria, los hierros comunicacionales, el errático manejo político, incluso la falta de empatía y de sensibilidad sobre algunos pasajes, la falta de agilidad, de oportunidad, lo he comentado a lo largo de la semana. Pero hay algo que me llamó la atención, y es que el lunes se anunció la presencia de los militares, que los militares ya ingresaron, que 500 militares con 500 policías que habían ingresado hasta la penitenciaría del Litoral. Ayer el ministro de Defensa hace una declaración en la cual dice los militares no han ingresado, los militares permanecen en el perímetro exterior. Hoy en la mañana parece que han cambiado otra vez el discurso en otra entrevista del ministro con una radio colega. Yo no entiendo realmente qué mismo, o sea, ¿hasta dónde pueden llegar o no los militares, doctor? La Corte Constitucional desde hace varios años, en varias sentencias y en varias resoluciones de seguimiento a sentencias, ha sido clarísima. En el sistema carcelario, las Fuerzas Armadas pueden actuar en coordinación con la policía y para complementar su labor, siempre fuera del perímetro carcelario. Es decir, las Fuerzas Armadas están prohibidas de ingresar a los pabellones. Y yo coincido con usted, Fabricio. Hay una pésima estrategia de comunicación que confunde. Primero, el presidente trata de establecer la responsabilidad de la Corte Constitucional, diciéndole la Corte acaba de resolver que los militares no pueden ingresar. Esa es una barbaridad porque, como le digo, es ya una corriente desde hace muchos años que mantiene una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional que el presidente y sus asesores no sabían y, por tanto, cometieron un grave error. Pero luego, no solamente que trataron de endilgar la responsabilidad en la Corte, sino que enviaron mensajes efectivamente contradictorios. ¿Cómo va a aceptarse que se anuncie desde el gobierno que ya ingresaron efectivamente en un operativo los militares, ya en conocimiento de que no podían hacerlo porque el límite es el perímetro? Sin embargo, anuncian como una gran digamos, actuación gubernamental, que mucha gente llegó a pensar, bueno, y el presidente entonces se está saltando a la Corte Constitucional. Y luego, efectivamente, vienen las aclaraciones, no podemos entrar a los pabellones porque está prohibido. Y luego, efectivamente, otro mensaje contradictorio. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo más grave? No solamente que los ciudadanos comunes ya no le creemos ciertas afirmaciones de autoridades importantísimas de gran nivel del gobierno, sino que los pabellones siguen en manos de los presos. Y esto es inaceptable. Tenemos miles de personas que están por desgracia presas, muchas de ellas con razón, una gran mayoría sin razón. Y sin embargo hay gente que vive una angustia día, tarde y noche, sin incluir a sus familias. Entonces,
esa que es una realidad lacerante. No puede ser que continúe y el mensaje que la ciudadanía recibe es este mensaje contradictorio. Entonces me parece que no solamente la comunicación está fallando, aquí hay un problema de acción y hay un problema que se sintetiza en una lamentable frase, pero tengo que decirla, y es que el gobierno no sabe qué hacer. Este problema lo ha desbordado. Lo honesto sería que el gobierno reconozca que con su equipo no puede manejar el problema, conforme inmediatamente un equipo de expertos, rodéese de asesores que sepan del problema y tomen inmediatamente acción. Pero lo peor que nos puede pasar es la tosudez gubernamental de creer que con un equipo que no le funciona va a resolver un problema que es más grande de lo que pensamos. Doctor, ¿cómo mira usted este proceso de pacificación al que hace referencia el gobierno nacional y que se busca implementar en el contexto de la crisis carcelaria? Y lo pregunto porque he leído una serie de criterios en ese sentido y hay quienes sostienen, por ejemplo, que el gobierno no debería estar en la posición de dialogar, digamos, de alguna manera, en este caso con los privados de libertad. Bueno, yo creo que el problema parte por el reconocimiento de que existen bandas delictivas. Y estas bandas delictivas no están peleando sino por territorio. Es decir, es un problema de territorio para la realización de sus actividades delictivas. Entonces, ¿qué significa entrar a mediar? Decirle a un grupo que no pelee con el otro grupo, o venir y decirle a los grupos, mire, vamos a sentarnos y este territorio va a ser de ustedes y este otro territorio de los demás. Es decir, eso implicaría, vamos a permitir simplemente que aquí operen sin ninguna dificultad, respetándose los territorios de cada grupo. Si eso se entiende por pacificar, estamos cometiendo como sociedad un gravísimo error. Luego, pensar, y hay gente muy importante, notable, ejemplo, Nelsa Curvelo, que ha sido muy importante en un momento dado para procesos de diálogo entre pandillas de Guayaquil. Pero estamos ante pandillas otra vez en el sistema carcelario. Yo creo que los ecuatorianos estamos conscientes de que no. Estas no son pandillas urbanas. Estamos ante verdaderos grupos con auspicio y con participación internacional. Por tanto, esto no se resuelve con diálogo, de ninguna manera. Esto hay que buscar mecanismos con expertos en México, Colombia, que son los países que principalmente han vivido este problema, inclusive de España. Pero esto no, si no lo podemos resolver con el equipo de asesores ecuatorianos, y yo creo que el gobierno no los tiene, pues busquemos expertos internacionales. Pero creo que el problema va mucho más allá de una mediación entre pandillas. Esto tiene otras dimensiones. Oiga, doctor, explíquenos, por favor, para nosotros que no somos abogados y también para nuestra audiencia, que probablemente algunos de los que nos escuchan y nos miran no tienen claridad sobre los términos del derecho. Pero ¿por qué se generó esta polémica con el anuncio de la autoría de dominio por dominio de organización? Fue un anuncio que hizo el presidente y que luego rectificó publicando una suerte de fe de ratas, doctor. Explíquenos, tenga la bondad. Cuando se comete un delito, hay dos posibles actores de ese delito. Los llamados autores directos, es decir, la persona que toma la pistola y dispara, la persona que toma el cuchillo y lo clava, es decir, el autor material que se llama autor directo. Pero luego existen otros autores, lo que antes con un sistema penal mucho más sencillo se llamaban los autores intelectuales, es decir, las personas que están atrás del autor. Esos se llaman autores mediatos. Y entre estos autores mediatos están los que ordenan que se cometa un delito pagando un precio, están los que convencen a una persona o la inducen a cometer un delito. Ejemplo, pues alguien llena la cabeza de una persona mentalmente débil, no con retardo ni mucho menos, sino mentalmente débil, y le dice, pues tal persona es mala, tal persona es mala, tal persona ataca a tu familia, tal persona debería desaparecer de tu entorno, yo creo que deberías matarla. Bueno, y esta persona en un momento de ira o de ataque va y la mata. Es un autor mediato, el que está atrás, el que induce. Y dentro de esos autores mediatos están los directores, quienes ejercen el mando o la dirección de estos llamados grupos delictivos. Entonces, allí tenemos los verdaderos autores o aquellos que, permaneciendo, por ejemplo, en prisión, no dan una orden directa. No le dicen a Juan, ve y asesina a X, sino que simplemente dan instrucciones. Vamos a tener, por cito el ejemplo, vamos a recuperar el territorio tal. Entonces, los integrantes de la banda saben que esa recuperación de territorio es con muerte.
¿Quién es entonces al final el responsable, el autor inmediato? Pues el jefe de la banda, el cabecilla de la banda. Entonces, desgraciadamente, el presidente de la República hizo el anuncio en el sentido de que se necesitaba una reforma al Código Penal para que los jefes de las bandas puedan responder. Y allí es cuando se le dijo, pero señor presidente, ya esto está en el Código Penal, ¿qué es lo que usted va a reformar? Y allí es cuando el presidente rectifica en teoría, pero cometió otro error, porque al rectificar dice, bueno, lo que vamos a hacer es ampliar la figura. Y allí la respuesta también es, señor presidente, no hay nada que ampliar, la figura está suficientemente bien redactada y lo que tiene es que aplicarse. Entonces, allí está la explicación, Fabricio, entre el autor material directo y el autor mediato. Claro, pero ahí yo le pregunto, con esta explicación, tras el anuncio del presidente, que el propio presidente lo corrige al darse cuenta del error, yo le pregunto si en la aplicación, el fortalecimiento, el endurecimiento de esta figura van a contribuir a solucionar las cosas. Doctor Campaña. Sí, eventualmente, en algún caso, la aplicación sí. Y le pongo ejemplos. Hace poco, uno de los líderes de una banda salió en libertad previo a un informe de buen comportamiento justamente del SNAI. La pregunta es, los sucesos, las masacres, por así llamarlo, de este año de septiembre y la de febrero, tuvieron líderes. Yo pregunto, ¿inició la Fiscalía procesos penales para los autores inmediatos? Si no los inició, ¿por qué no lo hizo? Si hubiera iniciado la persona 1, 2, 3, los que sean, que salieron en libertad, ¿habrían salido? Pues probablemente no. Entonces, la aplicación de las figuras del Código Penal, que efectivamente existen, pero que no se aplican, sí pueden traer consecuencias graves. Entonces, me parece que sí es importante aplicarlas. Pero eso nos lleva también a un problema que no estamos queriendo ver. Y es el que ya existe muchísimo temor en el sistema judicial. Y es comprensible. Jueces amenazados, fiscales amenazados, policías amenazados, guías penitenciarios amenazados, y amenazados en serio. Es decir, no es la amenaza baladí, es la amenaza en que pueden morir y pueden morir sus familiares. Entonces, indudablemente, estamos ante un problema muy grave que no lo hemos vivido en el Ecuador en el pasado, que sí lo han vivido en México, que lo viven en México, que lo vivieron mucho tiempo en Colombia, y por eso es que creo que es urgente buscar expertos colombianos, mexicanos, gente de fuste, de peso, y que pueda venir al Ecuador y decirnos, bueno, así tratamos de arreglar el problema en Colombia. Esto es lo que se pudo hacer, esto es lo que no se pudo hacer. Pero lo peor que nos puede pasar es continuar con lo mismo y con las pocas herramientas que tenemos, porque es un problema que sigue escalando y puede llevarnos ya ahí sí, sinceramente, a tener lo que se ha denominado un narcoestado de forma definitiva. Porque si las infiltraciones que ya existen en fiscalía, en sistema judicial, etcétera, en alguno que otro político probablemente, pero si esto sube de nivel, entonces no descartemos tener en los próximos meses o años, pues simplemente todas las instancias de la sociedad infiltradas. Correcto, doctor. Le quiero agradecer por estos minutos y sus valiosos aportes sobre la situación penitenciaria y obviamente los anuncios respecto de reformas legales. Gracias, doctor, que tenga una buena mañana. A ustedes, muchísimas gracias, un gusto siempre. Y abríguese en el frío porteño, ¿no? Claro que sí. Gracias a Jofre Campaña desde Guayaquil, jurista, conversando aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.